Adelante, Alberto. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando. Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo, en el espacio en el que usted nos está escuchando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast en las principales plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras cinco importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.5, 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña, tratando de controlar los incontrolables, el señor Eduardo Chavarría y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar informándole que el déficit comercial de los Estados Unidos cayó un 16% anual durante junio para totalizar 60.200 millones de dólares, alcanzando su nivel más bajo en casi 2 años. Al estar las importaciones de productos de consumo cayendo de manera muy significativa. Hay que decir que la diferencia comercial con China se encogió por un tercio para un total de 9.500 millones de dólares, que es el margen más pequeño desde el 2004. Decir que la tasa de arancel promedio de los Estados Unidos subió al 18% para alcanzar su nivel más alto desde 1934. A este respecto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que un nuevo acuerdo con China está muy próximo a anunciarse. Por cierto, que el presidente Trump dijo que su secretario del Tesoro, Scott Bessent, le avisó, le dijo que no desea ser el próximo presidente de la Reserva Federal. Decir que, como usted sabe, el presidente Trump ha estado presionando al Banco Central para que corte las tasas de interés y actualmente está ya considerando los candidatos a relevar a Jerome Powell, que es el actual presidente de la Fed, el cual abandonará el cargo puesto que se le vence ya el periodo en mayo próximo. Por lo pronto, Scott Bessent o Bessent no será. Bien, OpenAI, esta líder en la inteligencia artificial, la mamá de em, ChatGPT, presentó el que es su primer modelo de inteligencia artificial abierto o principal modelo abierto de inteligencia artificial en 6 años. OpenAI dijo que estos modelos de, pues, libre peso, pudieras llamarse en español, ellos le llaman en inglés open weight, de peso abierto o peso libre o libre peso, eh, tendrán la capacidad de, bueno, primero que nada serán gratuitos y serán altamente maleables, altamente maleables. Decir que esta presentación de OpenAI es un gran cambio a lo que venía haciendo antes esta firma estadounidense, la cual venía concentrándose básicamente en desarrollar modelos cerrados, ¿sí? Sin embargo, se está dando esto 6 meses después de que la empresa china DeepSeek causara sensación presentando el que fue su primer modelo de código abierto, que fue, de nuevo, causó sensación, pero aparte porque era
un modelo muy impresionante, muy eficiente, muy funcional y era modelo de eh, eh, fuente abierta. Y bueno, pues ahora OpenAI está básicamente siguiendo lo que están haciendo los chinos. La empresa administradora de portafolios o de activos, Apollo, anunció que los activos que está manejando aumentaron a un nivel récord de 840.000 millones de dólares durante el segundo trimestre, que es un salto del 21% anual. Hay que decir que esta gran empresa de administración de fondos privados también reportó que las ganancias que obtuvo por el manejo de este dinero, es decir, con las comisiones que cobra, aumentaron a 627 millones de dólares, que es un salto también del 22% anual y superando las expectativas de los analistas. Apolo también dijo que atrajo 61.000 millones de dólares en capital nuevo al estar intentando o buscando la empresa tratar de lucrar con la volatilidad del mercado causada por la política comercial de you know who, el presidente de los Estados Unidos. El gobierno de Noruega dijo que el Fondo Soberano del país revisaría sus inversiones sobre firmas israelíes luego del enojo público generado por los reportes periodísticos denunciando las ligas que este fondo soberano tiene con compañías involucradas en la guerra en Gaza. Resulta que esta semana un periódico noruego reportó que 1.9, que el fondo, este fondo soberano, por 1.9 billones de dólares, ha aumentado sus inversiones en una empresa que le da servicios a los aviones de guerra de Israel. Ante esto, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, dijo que estaba muy preocupado por lo que se reveló en este reporte y ahora van a revisar esta situación. Bueno, fiscales en Taiwán arrestaron a 6 personas acusándolas de robar secretos de la gigante productora de microchips Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, mejor conocida como TSMC o TSMC. Hay que decir que las autoridades taiwanesas comenzaron su investigación el mes pasado, luego de que TSMC, la cual produce básicamente todos los chips de última generación, de ultraavance, de ultratecnología del mundo, eh, comenzar a sospechar la empresa que sus archivos habían sido accesados sin su autorización. La empresa dijo que está investigando si acaso cualquier información interna de la empresa fue compartida fuera de la empresa. Así es que ahí lo tiene usted. Am, mencionarle que fíjese usted este dato, este es un titular, este es el titular de una nota, pero de todos modos es un dato interesante porque The Economist está reportando, tiene un informe que asegura que el 25%, la cuarta parte de la población de los residentes de la ciudad de Delhi en la India, que es una ciudad de decenas de millones de habitantes, el 25% padece diabetes tipo 2. El 25%.
Así es que ahí lo tiene usted. Em, Déjeme buscar aquí un dato que quiero localizar. A ver, vamos a ver. Nada más quiero estar seguro de un dato que le quiero comunicar rápidamente. Bien, ok. Em, Hablar que la empresa de medios de comunicación, una de las más grandes del mundo, News Corp, que es la dueña del Wall Street Journal, del New York Post, de Fox News, etcétera, eh, presentó sus resultados este día y decir que News Corp sobrepasó los estimados, en general, los estimados de los analistas, decir que está reportando un aumento interesante en los ingresos por medio de o por concepto de suscripciones digitales. Eh, y esto es interesante, hay que recordar que News Corp fue fundada y es dirigida por Rupert Murdoch. Rupert Murdoch, en teoría, amigo, aliado y amigo de Donald Trump. Ambos pues tienen mucho en común, ambos son pues multimillonarios de ultraderecha que se consideran a sí mismos populistas, ¿sí? Y decir que comparten muchos intereses también. Decir que no se puede explicar el lugar, no se puede explicar el éxito, la posición de Donald Trump en este momento sin la ayuda de los medios de comunicación que dirige Rupert Murdoch, ¿sí? El New York Post, Fox News, etcétera. Decir que últimamente, sin embargo, entraron en conflicto y de hecho están en conflicto. Recordar que Donald Trump demandó de manera sorpresiva a su amigo Murdoch y también al Wall Street Journal por haber publicado este reporte acerca de la relación. Bueno, ya se sabía que Donald Trump era amigo de Jeffrey Epstein, pero lo que reportó el Wall Street Journal es que Donald Trump le regaló, fue el regalo particular que Donald Trump le hizo a Jeffrey Epstein en su cumpleaños número 50, ¿sí? Y bueno, pues Donald Trump niega por completo haberle regalado absolutamente nada. Y la verdad es que el regalo es lo de menos. El regalo era un poco subido de tono, y una muchacha, vaya, una pintura de una muchacha, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿no? Pero el punto del reporte del Wall Street Journal era demostrar por medio de este regalo la relación cercana, muy cercana, que tenían Jeffrey Epstein y Donald Trump, que de nuevo, no era nada nuevo que eran amigos, simplemente me parece a mí que el punto del Wall Street Journal era reiterar los cercanos que eran, por no decir que hasta lo íntimo, porque el regalo era, digamos que es un regalo no inapropiado, yo en lo personal no lo definiría inapropiado en una relación de dos buenos amigos íntimos, ¿verdad? Que ese era el punto del reporte, que eran dos buenos amigos íntimos. Y Donald Trump lo niega por completo, dice que es una total mentira, una total fabricación, y entonces va y demanda a Rupert Murdoch y a el Wall Street Journal, ¿sí? Así es que eh, eh, en ese entonces Donald Trump dijo, en ese entonces estoy hablando de las últimas semanas, porque esto es nuevo, ¿verdad? Pero él dijo que se sintió mucho con Rupert Murdoch porque antes de que el Wall Street Journal lo publicara, cuando él se enteró que lo iban a publicar,
Él dice, Donald Trump, que él le habló personalmente a Rupert Murdoch para decirle, esto es mentira, esto nunca sucedió así, te lo digo yo hacia ti. Y aún así el Wall Street Journal sacó su reporte. Y obviamente, si el Wall Street Journal sacó su reporte, es porque, bueno, no solamente el Wall Street Journal sacó su reporte, sino Rupert Murdoch permitió que el Wall Street Journal sacara el reporte, a pesar de que en teoría, según asegura, Donald Trump le advirtió que no era cierta la historia y aún así fue publicada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que el Wall Street Journal da por cierta o sabe o conoce que la historia efectivamente es verdadera, probablemente tiene las pruebas, probablemente, no las ha enseñado, pero así es como funciona el periodismo. Eh, o sea, así es como funciona. Digo, evidentemente, si lo publicó el Wall Street Journal, al margen de lo que haya dicho o quejado o apuntado con antelación o no, el sujeto del que se está hablando, que en este caso es Donald Trump, el periódico lo publica porque lo conoce y lo da por cierto porque sabe que es cierto. Y en este caso, que se recibió directamente una llamada del presidente de los Estados Unidos, con toda seguridad Wall Street Journal tiene las pruebas. No las ha mostrado porque no necesita mostrarlas, pero seguramente las tiene y por eso lo publicaron a pesar de todo. ¿Sí? Decir, sin embargo, que muy probablemente esta demanda que hizo Donald Trump a Rupert Murdoch no va a llegar absolutamente a nada, precisamente por lo que yo le acabo de mencionar. Hay las pruebas, seguramente, ahí están las pruebas. En este momento no le parece importante todavía a Wall Street mostrar las pruebas, simplemente se mantiene en su reporte, que es lo que debe de hacer un periodista. O sea, para que un periodista, quien sea, o sea, su periodista de confianza, afirme algo a la hora que está hablando o publicando, es porque sabe que tiene la verdad de su lado. Y eso es lo que usted tiene que entender. Y por eso es bueno tener como fuentes de confianza a periodistas y medios de comunicación probados y con experiencia. ¿Sí? Eso es la importancia. De tal manera que por eso publicaron, ¿verdad? A pesar de la demanda y todo, por eso publicaron y por eso no han enseñado la prueba porque no necesitan. El día que la necesiten, la mostrarán. eh, el día que necesiten, ya sea porque se están defendiendo o por lo que sea. Pero probablemente entonces la muestren, ¿sí? Y a diferencia de otros medios de comunicación, como por ejemplo Disney y Paramount, que necesitaban aprobación del gobierno para que les aprobaran fusiones y adquisiciones, News Corp no está, y que por tanto tuvieron que pagar un soborno literalmente de 16 millones de dólares para que se les aprobaran estas fusiones, ¿verdad? News Corp no está en esa situación en lo más mínimo, ¿sí? De tal manera que pues ese es otro punto en los que se parecen y tienen en común Rupert Murdoch y Donald Trump, que a ninguno de los dos les gusta que les digan que no o que les digan lo que tengan que hacer. Así es que ahí lo tiene usted. Bien, bueno, pues decir que las utilidades o la rentabilidad de la petrolera más grande del mundo cayó, que es la Aramco de Arabia Saudita. Su rentabilidad cayó por décimo trimestre consecutivo, cayendo por 19% anual entre abril y junio. Obviamente, el problema acá es la disminución en precio del principal producto de Aramco, que es el petróleo. Decir que la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, anunció también que encima está incrementando su oferta petrolera. Adicionalmente,
las amenazas de aranceles del presidente de los Estados Unidos amenazan con hacer disminuir el ritmo de crecimiento del mundo, lo que hará que caiga la demanda por petróleo. Decir que el principal accionista de Aramco es el gobierno de Arabia Saudita y también está frustrado este gobierno porque Aramco le está recortando en casi un tercio su dividendo durante este año. Y entonces, como respuesta, la compañía reportó, se reporta que la compañía está negociando un acuerdo por 10.000 millones de dólares con el gigante de inversiones estadounidense BlackRock para que le administre activos relacionados con la explotación y distribución de gas. ¿Sí? Esto es en cuanto a Aramco. Esta semana se informó de otra petrolera, también gigante, no tan grande, pero también gigante internacional, que tuvo mejores noticias que Aramco. Y estamos hablando de BP o BP, esta gigante petrolera británica que reportó eh, utilidades mejor de las que se esperaban, las cuales señala como generador de estas utilidades un impulso en sus operaciones. Hay que decir que y por supuesto que esta semana que se lo informamos nosotros aquí, el lunes, la BP anunció su más grande descubrimiento de un de reserva de yacimiento petrolero y de gas en 25 años en las costas de Brasil. ¿Sí? Esa es la buena noticia. La no tan buena noticia es que este campo todavía le faltan años para que comience a producir de manera importante, a gran escala, ¿sí? Eh, Sin embargo, pues, mientras tanto, tanto BP, así como Aramco también, pues tendrán que conformarse con estar aprovechando el efectivo extra que tienen todavía. Así es que ahí tiene usted eso. Bien. Últimamente se ha estado hablando muchísimo, por alguna razón, pero se ha hablado muchísimo en los medios acerca de los famosos microplásticos, que es como la última nueva amenaza mundial del momento, ¿no? Los microplásticos. Resulta que este asunto de los microplásticos, aparentemente, si usted cree todo lo que se lee alrededor de la red, están por todos lados, estamos todos invadidos de microplásticos y los microplásticos nos están quitando la vida literalmente. Y resulta que cuando prácticamente nadie estábamos conscientes, nadie lo sabíamos, estamos totalmente enfermos e invadidos de microplásticos. Es decir, que durante los últimos 3 años, 175 países del mundo han estado tratando de negociar un tratado multilateral o internacional sobre la contaminación de plásticos, la cual en teoría debe de dictar cómo los plásticos son producidos, utilizados y desechados. Sin embargo, pues no se ha llegado todavía a acuerdo en este respecto. Y se supone que eh, se supone que en esta, la que iba a ser la cuarta ronda de negociaciones, iba a ser ya la final. Desde un principio se estableció que esta cuarta ronda de negociaciones se iba ya a anunciar un acuerdo y sin embargo terminó la ronda sin acuerdo alguno, que fue en Corea del Sur el año pasado. Pues bueno, entonces se hizo necesidad de continuar con la ronda. Así, la última ronda comenzó este martes en Ginebra, ¿sí? Decir que no es una exageración porque el problema existe efectivamente. Se estima que cada año son desechadas 350 millones de toneladas de plásticos.
la cual una gran cantidad de esta nunca es desechada apropiadamente, es decir, nada más la tiran al ambiente, literalmente al ambiente, a la tierra o al agua, ¿sí? Y por tanto, esas son las que contaminan al ambiente. Y de ahí, de estos envases de plástico, es de donde se generan los microplásticos, que son los residuos de todo este desperdicio y que últimamente existe cada vez más conciencia de que aparentemente representan un gran problema de salud para la humanidad. ¿Sí? Hay que decir que, sin embargo, como usted bien sabe, los plásticos son absolutamente fundamentales, son vitales. Por eso hay tanto, porque los utilizamos mucho, porque son muy necesarios y tienen mucha utilidad práctica y necesaria también. Son los plásticos instrumentales para la cadena de suministros de alimentos, de cuidados de la salud, de la construcción y específicamente en los países pobres, de tal manera que cualquier acuerdo que se dé multilateral tendrá que balancear todos estos elementos. O sea, no nada más se tratará de disminuir el desperdicio del plástico, pero con la realidad de que los plásticos son absolutamente necesarios todavía, completamente. Y por supuesto que hay países que son directamente responsables de la producción de plástico, que tienen interés en que no estén molestando innecesariamente a la industria productora de plástico. Por ejemplo, uno de estos es Arabia Saudita y Rusia, los cuales de en principio y de entrada no quieren que haya límites a la producción de plástico. Discutamos la disposición de estos, los desechos, etcétera, pero no vengan con cosas de que limitemos la producción, porque pues eso no puede ser, ¿verdad? Así es que, bueno, ahí está eso. Rápidamente, déjeme, le informo que otra empresa que presentó sus estados de resultados estelares durante esta semana, concretamente el lunes, hay que decir que fue esta empresa, ah, bueno, pues Plantir, que tiene una serie de contratos gubernamentales con el gobierno de los Estados Unidos, presentó también números trimestrales que superaron las expectativas de los inversionistas. El único problema que tiene y que se le señala a esta empresa es que está demasiado invertida en Estados Unidos y tiene pocas operaciones en el exterior, y se le señala que sería deseable que tuviera un poco más de operaciones en el exterior. Así es que ahí lo tiene usted. Eh, Bien, mencionar que, bien, bueno, pues ahí está. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien invertida. Infórmate de la actualidad del país y el mundo con nosotros. Todos los días, desde las 6 de la mañana, iniciamos con el noticiero matutino y luego seguimos con informativos de la hora hasta las 6 de la tarde. Aquí vos te informás rápido y con profundidad. Somos Noticias CRC 89.1 Radio.
A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Gracias por continuar con nosotros. Déjeme nada más comentarle que, como hablamos al principio del programa hoy, se informó que la actual tasa de aranceles de los Estados Unidos está en promedio del 18%, que es la más alta desde 1934. Este arancel de 18% significa literalmente que Estados Unidos está cobrando un 18% generalizado a lo que está importando del mundo. Por tanto, esas importaciones que se le está cobrando este promedio de 18%, que es la tarifa más alta desde 1934, van directamente al precio del producto colocado en los Estados Unidos. Esto en teoría tendría que reflejarse en teoría, ¿verdad? Tendría que reflejarse en un 18% de sobreprecio en el estante a la hora de comprar el consumidor estadounidense los precios que está consumiendo, que está porque estos, o sea, lo que a partir de este año el consumidor estadounidense compre que está importado, en teoría lleva un 18% más en su costo, ¿sí? Lo cual tendría que reflejarse inmediatamente en la inflación. Todavía no lo hace, todavía no se refleja en inflación, todavía. Decir que efectivamente todo parece indicar, bueno, primero que nada, la teoría dice que los aranceles afectan más al exportador que al importador. Algo así de eso hablamos con Claudio Loser, el economista, la semana pasada. Pero de todos modos, también el importador paga también de todos modos, ¿verdad? Pero lo que sí se ha notado hasta ahora es que las empresas importadoras de Estados Unidos han estado hasta ahora absorbiendo, hasta ahora ha estado absorbiendo este 18%. Y se sabe esto porque todavía no se refleja en los precios al consumidor que se reflejarían en la inflación. Entonces, ¿dónde está ese 18%? Lo están absorbiendo los importadores en Estados Unidos y los exportadores en el mundo hasta ahora. Pero claramente esta situación no puede permanecer todo el tiempo. Por más que el presidente Donald Trump quiere que así sea, pero esta situación no puede permanecer así. Y si usted es comerciante, lo sabrá. Así es que el arancel que se está cobrando es real, el 18% es real, probablemente aumente. Y la pregunta es cuánto tiempo más podrán aguantar las empresas estadounidenses absorbiendo ese 18%. O sea, la pregunta no es si sí o si no, sino cuándo. ¿Cuándo comenzarán a reflejar? Ya algunas empresas ya han anunciado que tienen que aumentar sus costos, sus precios, lo han anunciado, algunas pocas, pero estos anuncios se seguirán dando conforme pase el año y el siguiente año. Y eso terminará reflejándose todo en la inflación, definitivamente. La pregunta es cuándo, ¿verdad? Y bueno, ahí lo tiene usted. Rápidamente, otra vez, con respecto al despido que hizo el presidente Donald Trump el viernes de la directora de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, quien fue despedida por publicar, por cumplir con su trabajo, que fue publicar las cifras sobre el empleo en los Estados Unidos, demostrando que el empleo está cayendo, la creación de empleo está cayendo de manera muy importante en los Estados Unidos, porque eso dicen las cifras. Y ella cumplió con su trabajo diciendo lo que dicen las cifras. Al presidente no le gustaron las cifras, a nadie le gustarían esas cifras que se publicaron el viernes. La diferencia es que el presidente dijo, la corro, la despido porque ella está manipulando por razones políticas las cifras y la corrió.
y dijo que iba a traer a alguien responsable. Existe el absoluto consenso. No hablemos de la integridad personal de esta persona porque nadie la conocemos, pero se existe un consenso de la integridad de la recopilación de los datos y de la pureza de los datos y que los datos no se pueden manipular, ¿sí? Es decir, por más mala persona que haya sido esta mujer, por más mala intencionada y por más demócrata y opositora que fuera, no no tiene la capacidad, no puede, no, es imposible manipular las cifras de la manera en que se coleccionan y que se manejan en el Buró de Estadísticas Laborales. Simplemente ese es el consenso que se tiene, que se conoce y que todo el mundo confía y simplemente o sea, esa prueba de manipulación. Ella podrá haber dicho la cifra que ella quisiera, pero si no fuera la cifra apegada a la realidad de lo que dicen los datos, todo el mundo lo sabría. O sea, todo el mundo diría, hey, espérame, pues si todo el mundo estamos viendo que viene sumando 2 más 2 más 2 más 2 más 2 para hacer un total de 4 y vienes tú y dices que son 6, o sea, pues, estás mal. ¿Me explico? Estoy haciendo un ejemplo bastante burdo, pero es que literalmente así es. No hay manera de manipular los datos. Ella pudo haber dicho cualquier dato, pero si no concuerda con lo que todo el mundo conoce de las cifras, pues inmediatamente hubieran saltado las banderas. Y acá el único que está diciendo que no funciona es Donald Trump, ¿sí? El problema es que dice él que va a traer a alguien que sí sea responsable, con lo cual la cifra del próximo mes tendría que ser muy diferente. Porque si esta mujer manipuló los números, entonces la persona nueva que venga dentro de un mes tendrá que dar la cifra no manipulada y esa cifra tendrá que ser muy diferente. En teoría, ¿estamos de acuerdo? Nada más que aquí tenemos un problema. Eh, Aquí tenemos un problema. Si la persona que trae el presidente Donald Trump es responsable y respeta las cifras como vienen igual, la cifra del próximo mes tendrá que confirmar esta cifra de este mes. No podrá ser muy diferente. Con lo cual, entonces Donald Trump tendrá un gran problema, porque no va a poder decir que aquella persona también manipuló las cifras, ¿sí? Y el problema viene si esa persona dice una cifra muy diferente, entonces alguien efectivamente habrá manipulado la cifra y la pregunta es quién fue, con lo cual estamos hablando de una pérdida de confianza de la cifra oficial y eso es una noticia terrible para la economía de Estados Unidos. Así es que dentro de 4 semanas veremos qué dice la cifra sobre el empleo en la voz de a quien ponga Donald Trump, que dice y jura que esa persona será efectivamente responsable. Bien. Ahí está. Cambiemos de tema completamente. Vámonos a Colombia. Este es un tema no de ahora, pero esta es la primera vez que nosotros lo vamos a tocar porque desde la semana pasada se informó que un juez en Colombia, dictó culpabilidad a nadie menos que el expresidente Álvaro Uribe y lo condenó a prisión en un caso que lleva en juicio muchísimos años, pero en teoría el titular es que el presidente Álvaro Uribe fue condenado a prisión. Está con nosotros y le agradezco muchísimo nuestro productor general desde Colombia, un compañero, colega, periodista, excelente periodista, Mauricio Sandoval. ¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Hola Alberto, bien, un saludo especial para ti y para toda la audiencia. A ver, ¿cuál es la situación de Álvaro Uribe en este momento? ¿Cuál fue la sentencia de qué se le acusa y qué es culpable? Bueno, según la justicia colombiana, el expresidente Álvaro Uribe es culpable de dos delitos: soborno a testigos y fraude procesal. De soborno simple fue exonerado, eran los tres delitos por los que se le adelantaba un juicio. La condición en este momento es de condenado y debe pagar una pena de 12 años de prisión domiciliaria. En este momento la situación del exmandatario
es que debe permanecer en prisión mientras adelanta su apelación a la cual tiene derecho. Inmediatamente se conoció esta decisión, el equipo de la defensa de Álvaro Uribe tramitó ante el Tribunal Superior de Bogotá la solicitud de que lo dejaran sin detención mientras transcurre el periodo de apelación que debe ir de aquí a octubre, la cual fue negada en las últimas horas. El Tribunal Superior de Bogotá dice que no, que él tiene que acatar la decisión de la jueza Sandra Heredia y de adelantar de una vez su prisión domiciliaria, mientras se adelanta también el proceso de apelación. Así que lo que buscaba la defensa de que estuviera libre el expresidente, por lo menos de aquí a octubre, mientras se adelantaba la apelación, fue negada. Álvaro Uribe no es congresista más, ¿verdad? No, señor. ¿Qué pruebas se tienen de su culpabilidad? Bueno, hablando de congresista, él después de la presidencia justamente asumió como senador y en ese momento cuando se abre esa investigación, él, al ser senador, pues tiene un fuero especial y por ende todo el proceso lo adelantaba la Corte Suprema de Justicia de Colombia. Él siempre se ha caracterizado por tener muy malas relaciones con la Corte y con las Cortes y con los magistrados. De hecho, se comprobó también durante su presidencia que interceptó ilegalmente, como decimos acá en Colombia, chuzaron ilegalmente a magistrados y demás. Entonces, él en ese momento muy hábilmente decide renunciar al Congreso para que la Corte Suprema no lo siguiera investigando porque no tenía muy buenas relaciones con los magistrados. Entonces hábilmente dijo, me retiro del Congreso, paso a la justicia ordinaria, a la Fiscalía General de la Nación, que pues adelanta el proceso ante todos los colombianos, porque en ese momento estaba el fiscal Francisco Barbosa, pues un fiscal, digamos, muy cercano al expresidente en su momento, Iván Duque. Entonces él dijo, yo aquí tengo la suerte ganada, pero pues ya vemos que eso le jugó en contra. Las pruebas, pues varios testimonios. Hay un testigo estrella que es Juan Guillermo Monsalve, que está detenido, obviamente es un delincuente. Ya hay pues opiniones encontradas de qué tan cierto le puede creer la justicia a un delincuente, pero pues fue como el testigo estrella y varias personas también pues que confirmaron que efectivamente el abogado en su momento de Álvaro Uribe, Diego Cadena, pues lo sobornó para que cambiaran sus testimonios. Eh, ¿Que cambiaran sus testimonios para qué? ¿Sobre qué caso que dijeran qué? Para que se retractaran y no dijeran que pues Uribe, digamos, era culpable, o para involucrar también a Iván Cepeda, el actual senador con el que se enfrentó judicialmente y que ganó esta batalla, porque todo ocurrió en el año 2012 cuando en un debate que le hicieron a Álvaro Uribe en el Congreso de la República por sus presuntos nexos con la conformación de grupos paramilitares, el senador Iván Cepeda, en su momento, quien fue el que ha ganado esta victoria realmente, fue acusado por Álvaro Uribe. Álvaro Uribe se fue ante la Fiscalía y ante la Corte Suprema, que es la que investiga a los senadores, a decir que Iván Cepeda estaba manipulando testigos, estaba cambiando versiones de personas para inculpar a Álvaro Uribe en la creación de grupos paramilitares. Inmediatamente la justicia en ese momento comprobó que eso no era cierto, según la justicia. Yo aquí no voy a decir si es cierto o no, pero la justicia en su momento dijo no es cierto estas acusaciones, y al investigar dijeron no, aquí lo que vemos es que lo que usted está diciendo, Álvaro Uribe, es lo que usted está haciendo. O sea, usted está diciendo que Iván Cepeda está sobornando testigos y manipulando testigos, y vemos que no, que el que los está manipulando es usted. E inmediatamente cierran la investigación contra Iván Cepeda, que ordenó Álvaro Uribe, y le abren la investigación a Álvaro Uribe. Entonces ahí también se le revierte la situación. Y ahí es cuando inicia todo el proceso, y pues ya después de 13 años es que se da sentencia. 13 años. Fíjate, ahora déjame, esto es pregunta, pero me parece a mí que es imposible eh, soslayar el elemento político en todo esto. O sea, yo creo que hay pocos políticos en Colombia que hayan sido más acusados de todo tipo de delitos desde antes incluso que fuera presidente Álvaro Uribe, desde que era gobernador de Antioquia, le han acusado tratando de decir de todo, que si los paramilitares y de por todos lados le han tratado de agarrar y nunca le habían podido comprobar absolutamente nada hasta ahora. No tanto que comprobar, porque digamos, si hay indicios, por ejemplo, lo que se dice en Colombia, y pues el expresidente dejó un legado importante, pero hay delitos comprobables de ejecuciones extrajudiciales, más de 6.000 personas durante su gobierno que fueron asesinadas para hacerlas pasar por guerrilleros muertos en combate, y eran campesinos. Los Las falsos interceptaciones positivos. ilegales a periodistas, a magistrados y a opositores, las interceptaciones ilegales. em,
la reforma de la Constitución, el que tanto critica, digamos, a Gustavo Petro, que tiene todo el derecho, porque pues son estas personas que tienen ese como deseo dictatorial de quedarse. Uribe reformó la Constitución, aquí en Colombia no había reelección, y se comprobó que él compró a dos congresistas para que le votaran a favor de la reelección. Eso se llama el delito de cohecho. En la cárcel está Gis Medina, una de las congresistas que se dejó comprar. Y el ministro también de su momento, que fue enviado por Uribe, el ministro de Salud, pues también fue condenado. ¿Qué pasaba con él? No era que no se le comprobaran cosas, sino que tenía su fuero presidencial. Ernesto Samper se Mm, comprobó que se eligió con dineros del narcotráfico del cartel de Cali, pero pues tenía un fuero especial y aquí nunca pasa nada en la justicia. Lo condenaba, digamos, la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, que nunca ha fallado en contra de nadie, de ningún presidente. Lo mismo Juan Manuel Santos con los dineros de Odebrecht, pero entonces Uribe, por seguir en la política, se fue de senador, entonces pierde ese fuero presidencial, ahora ya lo juzgaba la Corte Suprema, como decía anteriormente, y después le hubiera ido mejor en la Corte Suprema, él se retira para irse a la Fiscalía, porque en la Fiscalía estaba el fiscal cercano a Iván Duque, y resulta que ahora está la fiscal de Petro, Luis Ariana Camargo, que finalmente termina condenándolo. Entonces el error de él fue ya no quedarse expresidente solo, así que se tuviera esos delitos comprobados, que ya se conocen, pero pues tenía un fuero presidencial. Pero al salirse de todo eso, pues termina siendo un ciudadano normal y pues ya, es por eso que lo condenan. ya. Ciudadano normal, ¿por qué lo condenan a cárcel domiciliaria y no tras las rejas? Pues de todas maneras es un expresidente, ¿no? Tras de que sí hay opiniones divididas en el país y es una noticia que fue, digamos, que estuvo en el ojo del huracán durante los últimos días, todo el mundo, no solo Colombia, estaba a la espera de la decisión de la juez. Entonces, digamos, pues tampoco sería como para que un expresidente esté tras las rejas. Y más por estos delitos, yo no digo que, o sea, cualquier delito es abominable, pero hay otros peores que de pronto se cometieron en su gobierno que sí merecerían cárcel, pero por estos que estaba siendo juzgado en realidad, pues creo que en la petición domiciliaria, pues se pudiera llevar a cabo su condena. Ahora Gustavo Petro también al inicio de su gobierno dijo, pues yo no estoy aquí para encarcelar expresidentes ni demás, pero pues sí celebró la decisión, ¿no? De todas maneras, pues hay una disputa entre ellos muy grande, sí celebró la decisión, pero pues no era como conveniente, digamos, políticamente y hacia nivel internacional, pues que fuera a la cárcel, por lo menos por estos delitos que te digo, pues son como los menores a los que realmente se cometieron durante su gobierno, ¿no? Claro, y ahora todavía le falta apelar. Sí, le falta la apelación. La jueza Sandra Heredia, que fue la que llevó el proceso, dio plazo hasta el 13 de agosto para que presente la apelación. Debe ir ante el Tribunal Superior de Bogotá, que fue el que le negó hoy la solicitud de la defensa para que le dejaran pasar este tiempo de apelación libre. El tribunal lo negó. Ese mismo tribunal es el que tiene que dar la decisión de la apelación de aquí a octubre. El equipo jurídico de Álvaro Uribe tiene hasta el 13 de agosto para presentar la apelación y de aquí a octubre máximo el Tribunal Superior de Bogotá debe confirmar si lo exonera de toda culpa o ratifica la decisión de la jueza Sandra Heredia y ya pues ahí se sabrá realmente en octubre la situación jurídica de Álvaro Uribe. Ya, ya, ya. Bueno, a manera nada más de comentario, sin ninguna intención de ser ni chusco, ni irónico, ni mucho menos, pero vaya, pues estamos hablando de una persona septuagenaria. Claro, Álvaro Uribe tiene toda la energía del mundo y le encanta estar en libertad y todo, pero bueno, pues ya tiene 70 y tantos años. Lo están condenando a pasar, en teoría, no salir de su domicilio. He tenido la oportunidad de estar en el domicilio de Álvaro Uribe para entrevistarlo ahí en Río Negro. Vive en una finca muy linda, muy bonita. Claustrofobia no va a sentir, de verdad, te lo voy a decir. Ahí tiene a sus hijos ahí cercanos a él, a los nietos y todo. Así es que bueno, claro, se le está acusando de un delito, pero mal, 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 mal no va a estar. Y pues de hecho ya estuvo detenido hace unos meses cuando justamente dejó su fuero de congresista y pasó a la fiscalía. Lo tuvieron que detener en su residencia unos 60 días.
después ya quedó en libertad mientras avanzaba el proceso. Si él va a pagar la condena, pues va a ser lo más seguro en su finca del Ubérrimo, no en Río Negro, sino en el departamento de Córdoba, muy cerca de la ciudad de Montería, que es donde tiene pues su finca bien grande, ganadera y demás. Allí pues pasaría su Ah, condena, que es donde está pues recluido actualmente, porque el tribunal, repito, le negó la libertad durante estos meses mientras se tramitaba la apelación, así que él está pues allá cumpliendo su entonces sentencia en el Ubérrimo. se sabe de hecho entonces que no está en Río Negro, en su casa tradicional ahí cerca de Medellín o del aeropuerto de Medellín. Ahí no es, No, no tanto será en su ahí. finca. Él desde hace mucho, pues se la pasa desde que dejó de ser presidente y senador, pues más que todo en su finca del Ubérrimo, más que en Río Negro. Ah, bueno, pues ahí está, ¿ves? Te digo. Por cierto, que entre el castigo también está en no acceder a puestos de elección popular nunca más, ¿cierto? Nunca más no, por 8 años no Mm. puede pues, someterse a cargos públicos ni elección popular durante 8 años y debe pagar además de los 12 años de prisión domiciliaria una multa de $830.000, unos 3.000 millones de pesos colombianos. Wow, digo porque lo estaban queriendo poner como que para que fuera vicepresidente, ¿no es cierto? Del país. Una idea de su hijo Jerónimo que decidió como lanzarla al aire a ver qué pasaba, a ver si Vicky Dávila, Abelardo Lasprilla, los candidatos que puntean según la corriente de Álvaro Uribe, pues como se animaban a tenerlo, pero pues él dijo de entrada que no, que eso fue una opinión de su hijo, que no le interesa y de hecho pues como después de que se religió Uribe, modificando la Constitución, y siguió Juan Manuel Santos. Una vez Juan Manuel Santos termina su reelección, se vuelve a modificar esa reforma y Mm, vuelve a quedar prohibida la reelección presidencial en Colombia. Por ende, hay una disputa legal allí si mm. Álvaro Uribe podría, aunque ya no es presidente, reelegirse como vicepresidente. Entonces, pues digamos, jurídicamente todavía no hay como una decisión si es viable o no jurídicamente según la legislatura colombiana. Eso es otro debate que también se suscitó en el país cuando se conoció la posibilidad de que fuera fórmula vicepresidencial, porque no se sabe si puede hacerlo jurídicamente. Ya. Bueno, pues Mauricio Sandoval, productor de este programa a las 5 con Alberto Padilla, te agradezco muchísimo tu reporte desde Colombia. Saludo especial a ti y a toda la audiencia y una feliz resto de semana para todos. Igualmente para ti, Mauricio, gracias. Y bueno, Chao. siendo martes, vamos a pasar con el segmento para cerrar esta emisión con nuestro otro colega, Fernando Francia. Fernando. Gracias, Alberto. Espero que estés muy bien, vos y toda la audiencia. Miles se fueron, cientos nunca volvieron. Entre 2014 y 2023, más de 6.000 personas migrantes fueron reportadas como desaparecidas en nuestra región. No hay rastro, no hay cuerpo, no hay respuesta, y sin respuesta no hay cierre para sus familias. Para una madre, un hermano o una hija, la desaparición no es una estadística, es una herida abierta. Es buscar durante años entre fotografías de morgues, publicaciones en redes sociales, listas sin nombre y llamadas que nadie devuelve. Es recibir el eco de las instituciones que se deslindan de la responsabilidad o simplemente dicen no saber o no poder. La mayoría de los países carece de protocolos de búsqueda transnacional o de bases de datos articuladas y cuando sí existen, no siempre se activan o no siempre se logra. La desaparición de una persona migrante expone el punto ciego de los sistemas de justicia. No es muerte, pero tampoco vida. No es delito local, pero tampoco urgencia internacional. A veces ni siquiera se reconoce como caso. El resultado es devastador. Las familias cargan con la búsqueda, con el duelo suspendido, con la sospecha. Les queda gritar un nombre en la frontera del olvido. Nombrar a las personas desaparecidas es un acto de justicia. Acompañar a sus familias y sus organizaciones, una exigencia ética. Pero evitar que haya más requiere algo más profundo. Dignidad en el retorno, oportunidades en el origen y un compromiso firme con un futuro donde emigrar no sea la única salida. El fenómeno migratorio también incluye a quienes sí lograron cruzar la frontera y a quienes incluso retornaron. 3 personas desaparecidas cada 48 horas mientras van hacia el norte, pero muchas otras regresan. Algunas por deportación forzada, otras por decisión propia, con sueños rotos, deudas impagas o aprendizajes valiosos. Muchas traen nuevos oficios, experiencia acumulada y capacidades que no encuentran dónde aplicar. Casi nunca se habla de las personas retornadas cuando hablamos de migración. Y sin embargo, al regresar,
se encuentran con un nuevo obstáculo. La sociedad que los expulsó no sabe cómo reincorporarlos. La migración no es solo un trayecto físico, es también una fractura social. Por eso, si no se transforman las causas estructurales, la pobreza, la exclusión, la falta de oportunidades, seguirá el proceso continuo de nuevas partidas y nuevos retornos inciertos. Este es un tema que aborda el proyecto Voces Migrantes para el Cambio de Fundación Avina en Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo. Impulsan una estrategia concreta, un modelo de integración socioeconómica basado en la corresponsabilidad entre actores sociales, sector privado y gobiernos locales sobre todo. El modelo prioriza la dignidad y la inclusión real de las personas migrantes retornadas, especialmente en comunidades donde las condiciones de exclusión empujan a migrar de nuevo. Su implementación parte del reconocimiento de que las trayectorias migratorias no pueden entenderse solo desde el déficit, desde lo que falta o falla, sino también desde el potencial. Por eso se fomenta la inserción laboral mediante rutas personalizadas, formación técnica, inclusión financiera y redes de apoyo productivo, tanto para empleo como para emprendimiento. Y ya hay casos concretos de éxito. Las migraciones son búsquedas de vida con dignidad, intentos de sobrevivencia o aspiraciones legítimas de una vida mejor. Que sea posible lograrlo, ya sea a donde vas o a donde regresas, debería ser una responsabilidad compartida por toda la sociedad. Bien, Fernando Francia, muchísimas gracias por tu segmento como cada martes. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. Cuando vos estás bien, todo a tu alrededor mejora. Tu familia, tus amigos, tus planes, tu tranquilidad. Eso es tener una vida bien invertida. Comenzá a invertir en Transcomer.com. Expertos en inversiones inmobiliarias desde hace más de 20 años. Transcomer, una vida bien.